El micrófono. Señor, Luciana, tenías el micrófono. no me di cuenta, perdón. Justo entró mi marido y bueno, mil disculpas. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo que nos permites volver a conectarnos. Señor, aún en la virtualidad, te damos gracias porque podemos hacerlo, podemos escuchar de tu palabra. Te pedimos también que prepares nuestros corazones para recibirlo, Señor, para recibir lo que hoy tienes preparado para nosotras. Padre, quiero pedirte en especial por las personas que están enfermas en este tiempo. Te pedimos que las cures, Señor, si es tu voluntad. Padre, te pedimos que traigas paz también a los corazones que están inquietos por esta situación. Señor, sabemos que no es fácil, que ha sido un tiempo largo, pero estamos saliendo y siempre a través de la prueba, Señor, hemos aprendido y nos quieres enseñar. En este tiempo hemos aprendido mucho, Señor. Gracias por eso, gracias por permitirnos ver la enseñanza a través de esto. Señor, quiero dejar en tus manos la palabra de hoy para que nos hables a cada una de una manera especial. Gracias por este tiempo. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, a las que están y a las que no han podido hoy. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, en tu hermoso y santo nombre oramos. Amén. Amén, amén. Gracias, Lu. Justo lo mencionabas en tu oración, los motivos de oración. Hoy no lo vamos a dejar para el final. Vamos a empezar por los motivos de oración. Hay muchos motivos. Después les comparto ahora que está Elisa, porque ella no tiene WhatsApp. Yo esta semana le compartí un motivo, igual que Paula, de alguien que está pasando aflicción con la salud. Esta señora se llama Elsa Mena, que doña Elisa ya hace desde el año pasado que está orando por Elsa. Sugerimos orar en la mañana como para no olvidarnos todos los días, pero cuando ustedes quieran. Es la mamá de una amiga muy querida que tiene unas manchas en los pulmones desde el año pasado que fueron creciendo y los médicos no se ponen de acuerdo en un diagnóstico. La mayoría dice que es cáncer, pero al ser muy riesgosa la intervención, de que corre riesgo su vida, no terminan de cerrar el cuadro y ya está expectorando sangre, ya está en otro nivel. Entonces piden una oración especial para que el Señor dé sabiduría a los médicos. Y bueno, y también pidió oración por Olga, Paula, por esta señora venezolana. Y bueno, tenemos ya la lista con los motivos cargados. Sigamos orando por Graciana, que no debe ser fácil el día a día sin su compañero, para que el Señor esté consolando ese corazón, el de sus hijos Luciano y Lucas. Si no me equivoco es Lucas. No sé si alguna tenía alguna otra oración contestada o algún motivo de oración para sumar. Ya que está la Ara ahí, que ya está tomando nota como loca con los motivos de oración. Nos mantiene ahí el recordatorio. ¿Cómo está tu esposo, Moni, que estaba mejor? Nos contaste el domingo. Héctor, ¿cómo está de su pie, de sus infecciones? Y Héctor está mejor, tiene días buenos, algunos más o menos y otros muy, muy malos por el tema de dolor, pero bueno, ahora lo que le está molestando mucho es el dolor neuropático. Y bueno, mucha medicación no puede tomar ahora por el tema del riñón, así que está complicado Claro. eso, de todo. Pero el resto, digamos que bien, está Bueno, compensado. para agradecer al Señor. Es un milagro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, después piensen si hay algún otro motivo que no hayamos tenido en cuenta, si lo sumamos a la lista de oración. Hay que ahora también, no me olvido que lo hablaba el otro día con una hermana que justo está conectada, de orar por los hermanos que están pasando mucha necesidad económica y que está costando llevar el pan a la mesa en estos tiempos difíciles, porque hay que estar en esa situación, así que tengamos compasión, recordémoslos en oración, y si Dios pone en nuestro corazón alguna forma para ayudarlos, como se hizo con los bolsones, estemos dispuestos a hacer ayuda práctica para los hermanos, sostenernos en oración y también en la ayuda mutua. Y antes de que mi querida hermana Rulos Hidratados comparta la palabra, ustedes sabrán quién es, no sé,
son los rulos más hidratados de la tarde que estoy viviendo. Y no solo de decir. Vamos a escuchar una canción que hace un tiempo yo les compartí en el grupo de WhatsApp, pero no sé si todos la pudieron escuchar. Es muy vieja la canción. La escuché por primera vez en Palabra de Vida en Buenos Aires en un campamento y impactó mucho mi corazón. Y bueno, me pareció que también está en línea con lo que la RAN nos va a compartir hoy. Así que le voy a pedir a la Fla, si está por ahí, que nos la puedo compartir porque estoy con el celu. No puedo compartirla. No sé si se ve muy nítida, pero escuchen la letra. Y bueno, que el Señor las pueda bendecir a través de esta palabra. Vamos a ver. He hablado con él. De dónde salí me recordó. ¿Y quién fui yo? En aguas profundas yo navegué, pero alguien conmigo navegó. Segura estoy en la tempestad, pues mi amigo está. Me trajo hasta aquí, segura. Estar en paz cuando él habló a mi corazón. Yo realmente no sé qué ha de venir, mas no dudo, no tengo más temor. Sigo historia, él me guardó.
Gracias, Flavia y Andrés. Muchas gracias. Le doy la bienvenida a Ivana, que se conectó, y no sé si alguien más se conectó en este rato. Y bueno, profunda la letra. Espero que la hayan podido considerar. Y le voy a dar lugar a Raquel y agradecerle por el amor de preparar este tiempo y disponer su corazón para que el Señor hable a través de ella. Bueno, sí, la verdad que es una hermosa canción, ¿no? Que dice que no está sola, que Dios siempre está con ella, que la guarda, la verdad que hermosa esa canción. Y el capítulo que hoy vamos a ver es el capítulo número 14 y tiene que ver con esto. Se llama el título Cuando Dios parece distante. Y si bien es cierto que sabemos que Dios está con nosotros y nos cuida, como decía la canción, muchas veces no sentimos que sea así. Muchas veces en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, lo sentimos al Señor distante, en silencio, y eso es lo que les voy a compartir hoy, que el autor de este capítulo nos va a llevar a reflexionar. Y no sé si se acuerdan que los miércoles pasados hemos estado viendo acerca de la adoración, ¿se acuerdan? De adorar al Señor, de que Él sea el centro de nuestra vida y también de la amistad con el Señor, ¿se acuerdan? En los otros miércoles estuvimos viendo eso. Y este capítulo es como un cierre de todo eso, porque nos lleva a meditar también en la amistad. Y el autor habla, ahí en la segunda imagen, dice que la amistad puede pasar por tiempos de intimidad y distanciamiento. Y si nosotros pensamos en nuestros amigos, nuestras amigas, a veces pasa eso. Tenemos tiempos donde charlamos todo, donde estamos muy en contacto, y hay tiempos en que no nos vemos, tiempos que pasan quizás días, semanas sin mandarnos un mensaje, y el autor nos lleva a reflexionar en que en estos tiempos la amistad es probada. Y yo pensaba justo, hablando de distanciamiento, hace 2 años atrás podíamos ir a la casa de alguien a tomar mate y charlar, y de pronto no se pudo hacer más eso, y hubo un tiempo de distanciamiento, donde la relación con nuestros amigos solamente pasa por mensajes de texto, por llamadas, y cómo cambió, ¿no? Y este autor nos lleva a pensar que la amistad es probada con nuestros amigos cuando pasan esos tiempos. Y yo pensaba, ¿por qué? Si tenemos alguna amiga que recién está siendo nuestra amiga, quizás no la conocemos mucho, y de pronto al pasar por un tiempo así de distanciamiento, que no nos manda mensajes, quizás no nos llama, por ahí, si no la conocemos bien, podemos llegar a pensar que estará enojada conmigo, no le habrá gustado algo que charlamos la última vez, pero si ya conocemos a esta amiga y sabemos cómo es, esos tiempos de separación o de distanciamiento, lo único que van a hacer es que cuando nos volvamos a juntar, vamos a volver a charlar como si no hubiera pasado el tiempo. No sé si les pasa. Cuando ya la conocemos a nuestra amiga, sabemos cómo es, esos tiempos de silencio no producen quizás lo mismo que si no la conociéramos. Y el autor nos lleva a pensar que estos tiempos también nos pasan con el Señor. En nuestra amistad con Él, también podemos pasar estos tiempos, donde hay tiempos donde lo sentimos al Señor distante, así dice el autor. Sentimos que Él no está actuando como nosotros esperamos, no sentimos su presencia y empezamos a pensar que algo habremos hecho mal, algo estará mal con nosotros, o Dios se habrá olvidado, Dios no nos tiene en cuenta, y eso pasa muchas veces cuando no lo conocemos a Dios. Quizás en los primeros tiempos de nuestro caminar con el Señor, muchas veces al no conocerlo al Señor, podemos pensar que Él está distante de nuestra vida, que quizás está enojado, quizás
no nos comprenden lo que estamos pasando. Muchas de esas cosas seguramente ustedes las han vivido. Y el autor nos lleva a reflexionar en esto, que está en la próxima imagen. Y dice, Dios es real, sin importar cómo te sientas. Y esta verdad quizás la podemos entender y saberla, pero muchas veces en la práctica no es tan así, porque en la práctica muchas veces nuestros sentimientos juegan un papel muy importante. Nosotras que somos mujeres somos muy emocionales y muchas veces nos llevamos mucho por lo que sentimos. Y este autor nos lleva a pensar que Dios es real, no importa lo que nosotras sintamos. Y dice, cuando las cosas marchan bien, en nuestra vida es fácil adorar a Dios. Cuando tenemos recursos económicos, cuando estamos bien de salud, cuando tenemos amigos, cuando nos llevamos bien con las personas, es fácil adorar a Dios y estar felices. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables, porque va a haber tiempos difíciles, de prueba, de tentaciones, de dificultades, donde quizás no vamos a sentir que Dios está distante. Y esto lo podemos ver en la próxima imagen. El autor nos lleva a pensar en la vida de David. Y a estos tiempos de silencio y de distanciamiento, aparente distanciamiento del Señor, el autor dice que muchas personas le han puesto el nombre de el invierno del corazón, porque como el invierno es frío y es así como seco, a veces dice que en nuestra relación con el Señor podemos pasar esos tiempos. Y David, qué mejor que David, siempre expresó en los salmos todo lo que él sentía, todo lo que él vivía, y era muy sincero David. Y en estos 3 salmos que están aquí en esta imagen, yo les voy a pedir si me pueden ayudar a leerlos, que puedan buscar en su Biblia, la que quiera, y habilita el micrófono y lee el Salmo 10, versículo 1, Salmo 22, versículo 1 y 2, y el Salmo 13, versículo 1. Y ahí vamos a ver qué era lo que expresaba David en estos salmos. Aquí tengo el salmo. Dale. Aquí tengo el Dios salmo. mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Muy bien. ¿El otro? El Salmo 22, 1 y 2, Raquel. Sí. Sí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Gracias. ¿Y el 13? Yo lo tengo. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Qué bárbaro. Yo la verdad que siempre me quedo admirada de cómo David podía expresar en palabras lo que muchas veces nosotras sentimos. Y quizás alguien podría decir, uy, pero ¿cómo le va a decir a Dios eso? Pero ¿no es acaso lo que sentimos en nuestro corazón muchas veces? Me llama la atención en el 10, 1, cuando dice, te escondes, Dios, de mí en tiempos de tribulación. ¿Será así que Dios se esconde? ¿Qué piensan ustedes? A ver si hay alguna que quiera decirme. ¿Es esto ajeno a ustedes o algún momento han pasado este tiempo así de sentir al Señor distante, como que pareciera que no nos escuchara? ¿Alguna de ustedes pasó por algún tiempo así? Sí, a mí me ha pasado. ¿Puedo hablar? Sí, dale. Sí, a mí me ha pasado, y vos sabés que para mí fue una respuesta hermosa. El Salmo 77, ¿sí? Te lo leo, si decís. El Salmo 77, 7 al 11. Dice,
¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Ese salmo para mí fue una respuesta a un momento que sí, y yo me preguntaba a mí mismo, como que no lo sentía al Señor. No es que haya cambiado mi amor hacia el Señor, sino que yo no tenía, no sentía su presencia. Y cuando yo leía este salmo, yo digo, sí, enfermedad mía es esta, porque el Señor no cambia. Él siempre está, su palabra es real. Así que ese salmo para mí fue precioso. Qué hermoso, Elisa. La verdad que ya con eso está todo el mensaje, ¿eh? Porque es así. Si vos después ustedes se fijan en estos salmos y leen después más abajo en cada uno, David mismo se responde, así como vos leíste, ese es de Asaf, creo, ese salmo, cuando se va preguntando y se va diciendo por qué, y después se responde y se da cuenta. Y David en estos salmos también hace lo mismo, ¿no? Que muchas veces él preguntaba y no entendía por qué, pero a la vez después estaba contestando, el Señor es fiel, el Señor nunca me va a dejar, no me va a desamparar. Y si bien es cierto que a veces esa verdad es así, muchas veces nuestros sentimientos a veces nos traicionan, porque nuestros sentimientos van para un lado y lo que nosotros creemos y pensamos y estamos convencidos va por otro. Y a veces está esas preguntas que nos vienen, ¿no? Gracias, Elisa, por compartir eso, es real eso. Y, y pensando en esto, el autor nos lleva a pensar, ¿no? Que David fue sincero en esto que sentía, y el autor nos lleva a pensar en esto. Entonces, ¿por qué Dios a veces parece en silencio y parece distante? Y el autor dice que es para que nuestra amistad con el Señor y nuestra relación pueda crecer, para que nuestra fe pueda madurar, para que no nos llevemos, no nos dejemos llevar por lo que sentimos, sino que busquemos en la fe y en la palabra el crecer y el saber que el Señor está a pesar de que no lo sintamos. El Señor no lo había desamparado a David. Si bien él sentía todos esos sentimientos, el Señor estaba, pero es como que quiere que en estos tiempos de dificultad o de cosas que estemos pasando, podamos crecer en nuestra fe. Hacía la referencia también el autor de cuando, por ejemplo, hay un niño con su mamá, ¿no? Cuando los niños son pequeños y la mamá los deja, quizás en el jardín o en la casa de alguien, quizás los nenes puedan pensar que su mamá no va a volver a buscarlos y empiezan a tener miedo, pero ¿qué pasa? Después la mamá viene y los lleva. Y cuando van siendo más grandes, van aprendiendo y saben ya que su mamá no los deja por un tiempo, pero después los vuelve a buscar porque los ama, no los va a dejar solos, abandonados. Y también podemos pensar así en el Señor, ¿no? Mientras vamos creciendo en nuestra relación con Él, vamos aprendiendo a conocerlo más y a saber que en ciertas circunstancias no estamos solas a pesar de que no lo sintamos. Ahí dice el autor, todos los cristianos atravesamos por esta situación alguna vez en nuestro caminar con el Señor. ¿Y qué tenemos que hacer cuando pasamos por eso? Si bien ya Elisa nos compartió que tenemos que buscar al Señor más todavía en esos tiempos, una de las cosas que tenemos que hacer es examinarnos también. El pasaje de Isaías dice algo importante, no sé si alguna de ustedes lo puede leer, Isaías 59, del 1 al 4.
¿Alguna lo tiene? ¿Leo? Sí. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Hasta ahí? El que sigue también. Hasta el 4. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros tu rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Acá este pasaje nos habla de que primero tenemos que examinarnos. Cuando no sentimos al Señor, quizás sea por justamente por esto, por este problema del pecado. Acá el pueblo de Israel clamaba a Dios, pero Dios dice que había ocultado su rostro porque el pueblo se había endurecido y se había empecinado en apartarse del Señor, ¿no? Y eso es lo que siempre tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Si hemos cometido alguna falta, hemos hecho algo que a Él no le agrada, no estamos orando mucho, no estamos leyendo la palabra, eso siempre nos tenemos que estar examinando. Dice la palabra examinar, examinemos nuestros caminos, dice, y busquemos y volvámonos al Señor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Pero también puede ser que no hayamos hecho nada, que nuestra relación con el Señor esté bien, que estemos en confesión, estemos cerca de Él, pero aún así, que puede pasar esto, que lo sentimos al Señor distante. Y algo de esto le pasó a Job. Job es un ejemplo de perseverancia en medio de las pruebas, y ahí si alguna me puede leer Job 23, del 3 al 10, muestra lo que hizo Job en ese tiempo, que él pasó difícil de su vida, un tiempo donde perdió a sus hijos, perdió sus posesiones, perdió sus ovejas, sus vacas, todo lo que él tenía, se perdió en un solo día. Y ahí Job hace algo en ese tiempo. A ver si alguno me lo puede leer. ¿Lo leo? ¿Querés que lo lea, Raquel? Sí, gracias. Si yo supiera dónde vive, iría corriendo a buscarlo. Le presentaría mi defensa en forma detallada. Entonces él me explicaría por qué me ha tratado así. Trataría de entenderme y sin violencia me respondería. En la presencia de Dios, el inocente puede defenderse. Yo creo que Dios es mi juez y me declarará inocente. Busco a Dios por todas partes y no puedo encontrarlo. Ni en el oeste, ni en el este, ni en el norte, ni en el sur. Pero si lo encuentro y él me pone a prueba, yo saldré tan puro como el oro. Qué bárbaro. Job decía, si supiera dónde está Dios, yo iría y le preguntaría por qué y cómo y todas las preguntas que tenía Job para hacerle a Dios. Pero aún así, a pesar de lo mal que se sentía, Job dice la palabra que nunca le atribuyó a Dios despropósito, dice, ¿no? En el primer capítulo. Pero Job tenía preguntas, tenía cosas en su corazón y lo sentía el Señor distante. El autor dice y nos hace ver que algo que no me había dado cuenta, en el libro de Job, dice que recién en el capítulo 38 Dios habla. En todos los capítulos anteriores están los dichos de Job, los dichos de los amigos que lo querían aconsejar, y recién dice que Dios permaneció en silencio todo ese tiempo. Y en el capítulo 38 recién Dios habla. Y eso nos hace ver el autor también, ¿no? De que Dios nos permite esos tiempos en los que Él no nos responde, quizás nos parece distante, para que nosotros también expresemos lo que hay dentro nuestro, para probar nuestra fe, para madurar también como personas en esos tiempos difíciles, ¿no? Y acá la pregunta que nos hace el autor es una pregunta importante, porque dice, ¿qué harías vos en una situación como la de Job? ¿Seguirías amando al Señor? ¿Seguirías confiando en Él? ¿Seguirías obedeciendo y adorando al Señor
aunque no sientas su presencia, aunque no tengas una prueba evidente y visible de su obra en tu vida. Y es tremendo eso, porque uno dice, bueno, sí, yo lo haría, pero cuando llega el momento de la prueba, el momento difícil, nuestros sentimientos, como hablábamos antes, a veces nos juegan en contra, ¿no? Y de pronto podemos estar, como estaba Job preguntándonos, ¿no? Y el autor dice que muchas veces nos dejamos llevar mucho por los sentimientos. Adoramos a Dios, por ejemplo, en la iglesia o cuando cantamos y cuando salió hermoso y nos emocionamos, pensamos que allí adoramos. Pero eso no significa que adoramos, esos son nuestros sentimientos que nos llenan de emoción, pero muchas veces podemos adorar a Dios aún no derramando ni una lágrima, simplemente hablando con el Señor. Entonces, que podamos pensar en esto, ¿no? Que nuestros sentimientos no son importantes. Si bien es algo que para nosotros sí son importantes, acuérdense que dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas. O sea que no podemos dejarnos llevar por lo que sentimos. Y bueno, la próxima placa dice, la presencia de Dios, es lo que me gustó, es una frase que sale ahí. La presencia de Dios es demasiado profunda para medirla con nuestras emociones. Me encantó esa frase, porque es cierto, la presencia de Dios, ¿cómo la podríamos medir con nuestras emociones? No, imposible. Y o sea que no nos podemos guiar por las emociones. Yo siento a Dios hoy o mañana no lo siento. La presencia de Dios es más profunda que eso, ¿no? Y la próxima placa dice, Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de Él. Dios quiere que sientas su presencia, pero que confíes en Él, aunque no lo sientas. A Dios le agrada la fe y no los sentimientos. Esto es algo muy importante, ¿no? Yo siempre me acuerdo de la imagen del sol. El sol siempre está, aunque es una frase que es muy común, pero es cierto, el sol siempre está. Nosotros podemos de acá verlo a veces nublado por las tormentas, por las nubes, pero el sol siempre va a estar y siempre brilla igual. Bueno, Dios es igual así. Dios siempre va a estar. Quizás los problemas y las dificultades, las emociones a veces son como esas nubes que de pronto nos oscurecen, pero la presencia de Dios siempre va a estar. Siempre Dios va a estar. Y eso es lo que el autor quiere que reflejan en este capítulo, ¿no? A Dios le agrada la fe y no los sentimientos. Y entonces la próxima dice, ¿cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Y esa es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo hacer en esos momentos difíciles donde no lo sentimos al Señor? Y el autor, bueno, menciona el libro de Job cuando Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, dice. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job adoró, ¿no? En ese momento difícil, él se postró y adoró y reconoció que el Señor era soberano sobre todo, ¿no? A pesar de lo mal que él se sentía. Y el autor nos sugiere 4 cosas que podemos hacer en esos tiempos difíciles, esos tiempos que a todas nos va a venir. No sé si ya lo pasaste, lo estás pasando, o en algún momento lo vas a pasar, de sentir que el Señor está distante. Bueno, el autor nos sugiere 4 cosas que podemos hacer. La primera dice, cuéntale a Dios exactamente lo que sientes. Y ahí tenemos 3 versículos, a ver si alguna me ayuda y los lee. Job 7:11, Salmo 51:6 y Salmo 116:10. Job 7:11 dice lo siguiente: por eso no puedo quedarme callado,
Es tanta mi angustia y mi amargura que tengo que dar voz a mi queja. Gracias. Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Gracias, Lili. Y el último, Salmo 116:10. Ese dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, dice el Salmo ese. Y lo que estos salmos nos quieren hacer pensar es que podemos hablar con Dios y decirle lo que sentimos. Dios no se va a sorprender de nada. Muchas veces quizás usemos palabras diplomáticas o lo que sea, pero el Señor ve el corazón y no le podemos ocultar nada. Así que mientras mejor y más podamos expresar lo que sentimos en ese momento, mejor. Nos vamos a ahorrar un montón de cosas. El Señor no se sorprende. Si tenemos quejas en el corazón, como decía el pasaje de Job, si tenemos queja, tenemos amargura, le digamos al Señor, Señor, estoy amargada por esto. ¿Alguna vez le dijiste al Señor? Señor, estoy amargada por esto. Señor, ¿por qué esto? No sé por qué estoy pasando esto, no sé por qué vos no te siento, por qué estás lejos. Le digamos al Señor, el Señor no se sorprende. Lo mejor que podemos hacer es ser sinceros. Y algo que David siempre fue sincero, ¿no? Y David, saben que tenía confianza en Dios. Sabía que él podía decir de su corazón sinceramente y saber que Dios lo iba a seguir amando. Eso es lo bueno, chicas, ¿no? Que podamos hablar con el Señor, ser sinceras, hablar la verdad y saber que el Señor nos va a seguir amando. Aun cuando estemos ahí en la lona y estemos mal, el Señor nos sigue amando igual. Entonces, la primera cosa que podemos hacer en esos tiempos es abrir nuestro corazón con el Señor y ser sinceras. La siguiente imagen dice lo segundo que tenemos que hacer. Dice, concéntrate en quién es Dios. Cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Y hay muchos pasajes ahí, no los vamos a leer todos, pero hay uno que me gusta, que es el que dice que Dios tiene el control. Primero dice, Dios es bueno y amoroso, Él es todopoderoso, Él conoce todos los detalles de mi vida, Él tiene el control, Él tiene un plan para mi vida, Él me salvará. Todos estos versículos están en el libro de Job y Job mismo son afirmaciones que él dijo acerca de Dios. Vamos a leer 3 versículos nada más. Vamos a leer Job 34:13, Job 23:14 y 19:25. A ver si me ayudan y me los buscan. 34:13, 23:14, 19:25. Yo tengo el 34:13. Dale. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Ese versículo me encantó. ¿Quién pone en orden las cosas, Lili? El Señor. El Señor está en control de todo. Él pone en orden, saca, quita, pone. Es tremendo ese versículo. El próximo, 23:14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Amén. Perdón. Está bien. Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Eso también es tremendo. Y Job 19:25. Yo lo tengo, Job 19:25. Sí. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre la tierra.
Amén, qué tremendo ese versículo. Y esas son verdades que Job las había conocido de Dios. Job conocía a Dios. Por eso él puede decir todo esto. En medio de su prueba, él puede recordar, Dios tiene el control de todo, Dios pone el orden en el mundo. El Señor tiene un propósito y lo va a cumplir. Y estas cosas Job se las repetía. Y es bueno saber esto. Cuando pasemos por momentos difíciles, poner la mirada en el Señor y decir, pero ¿cómo es el Señor? Tengo que hacer memoria de cómo es Él. Como decía Elisa, ¿acaso la piedad y la misericordia del Señor se acabó? No. ¿Cómo puedo entonces estar dudando del Señor? Y esas preguntas las tenemos que hacer a nuestra vida, nosotras mismas. David lo hacía, Job también. Y decir, si Dios tiene un plan, ¿acaso me va a dejar acá en banda? ¿Me va a dejar sola? No. Si Dios tiene un plan y Él ha determinado y lo va a cumplir. Y yo sé que mi Redentor vive, también decía Job. Y al fin Él me levantará del polvo, de donde sea, Él me va a levantar. Qué tremendo, ¿no? Job se centraba en Dios y lo miraba a Dios. Y ese es algo importante que nosotras debemos hacer. Y si todavía hay muchas cosas que de la palabra no sabemos, es buen momento para abrir la Biblia y empezar a buscar y decir, Dios, recórdame quién sos. Recórdame quién sos, Dios. Porque en este momento no te siento, entonces mostrame. Y buscar en la palabra y el Señor se va a dar a conocer. Porque el Señor se da a conocer a través de su palabra. Y Él te va a recordar quién es Él. Te va a recordar su poder. Te va a recordar que Él está en control. ¿No? Y esto es tremendo porque esto nos ayuda a sacar la mirada de nosotras mismas, de lo que estamos pasando, de nuestros sentimientos que están en revuelo, y de pronto nos lleva a poner la mirada en el Señor, ¿no? Y esto nos trae paz, nos trae reposo en medio de esa situación que estemos pasando, ¿no? Y esta es la segunda cosa que debemos hacer, el autor nos pide. Y la tercera cosa, que está en la próxima imagen, dice que confiemos en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual, debemos depender pacientemente de las promesas de Dios. Vamos a leer ahí Job 23:12. ¿Alguna que lo quiera leer? Acá lo tengo. Dale. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Job le decía, voy a guardar tu palabra. Y ahí con esa afirmación él le estaba dando prioridad a la palabra y no a los sentimientos, ¿no? Es tremendo eso. Voy a guardar tu palabra, tomar esa decisión de confiar en la promesa del Señor y ponerla como en primer lugar, ¿no? Preeminente antes que nuestros sentimientos. La otra vez no me acuerdo con quién hablaba y le decía que una vez vi un dibujo de un trencito. En la máquina decía fe, y los vagoncitos decían sentimientos, emociones, y eso es lo que quiere el Señor, que nuestra fe sea el motor, sea esa máquina que nos lleve adelante, y las emociones después van a seguir, ¿no? Y no va a ser al revés, que nuestras emociones nos lleven para cualquier lado. Dice en Santiago que el que duda es como la onda del mar, que va para allá, que va para el otro lado, dice Santiago. Entonces nuestra fe tiene que ser ese motor, esa máquina que nos lleve adelante, y las emociones después se van a acomodar. Confiar en las promesas del Señor, ¿no? Confiar en que Él es fiel, que no nos va a fallar, y hablarnos. Otra de las cosas que siempre me gusta pensar también es hablarnos, así como David se hablaba, vieron que estuvimos leyendo, ¿por qué, Señor? ¿Qué sé yo? Y después él mismo dice, pero mi esperanza es el Señor, ¿por qué me voy a afligir? Bueno, así también que nosotros nos hablemos a nosotras mismas y digamos, pero ¿por qué estoy así tan triste? ¿Por qué pienso que Dios no está y no me escucha? ¿Pero por qué? Si yo sé que el Señor es fiel. Esto que me está pasando no es bueno. Y hablarnos a nosotras, ¿no? Hablarnos en voz alta y decir, no, voy a confiar en el Señor. Proponernos también, porque muchas veces nuestras emociones nos van llevando a que
vayamos aplazando las cosas, ¿no? A dejarlas, bueno, ya voy a orar, sí, ya voy a buscar de Dios, ya se va a pasar solo. Y eso no está bueno, porque si dejamos que las cosas fluyan y sean, no vamos a aprender lo que el Señor quiere que aprendamos en esos tiempos, ¿no? Él quiere que crezcamos, que lo conozcamos a Él en esos tiempos. Y si vamos desplazando, si dejamos las cosas para después, no vamos a aprender nada. Y es mejor que aprendamos, porque si no aprendemos, vamos a volver a pasar de nuevo por las mismas cosas hasta que aprendamos. Entonces es mejor aprenderlas de una. Y la otra cosa que dice el autor que hagamos es que recordemos, en la última placa, en la que sigue, que recordemos lo que Dios hizo por ti. Y hay una frase que dice el autor, que la voy a leer, que dice: aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecería tu continua alabanza durante el resto de tu vida por lo que Jesús hizo en la cruz. Qué tremendo, ¿no? Dice, aunque Dios nunca hubiera hecho nada por ti, merecería igual tu alabanza solamente por el hecho de haber mandado al Señor Jesús a morir en la cruz. Es como que ese es el motivo fundamental y el único que nos haría falta solamente para poder seguir adelante y seguir confiando en el Señor. Porque si el Señor dio a Jesús, su único Hijo, a morir en la cruz por nosotros, dice la palabra, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿O acaso pensaríamos si el Señor nos dio a Jesús y nos va a dejar después abandonadas? ¿Nos va a dejar solas después de haber pagado un precio tan alto por nuestras vidas? Entonces a veces el meditar en estas cosas nos va a llevar a que nuestros sentimientos ya no tengan tanto valor. Pero es todo un proceso y un aprendizaje, porque no es de un día para el otro que lo podemos hacer. Pero sí es un aprendizaje que vamos a ir haciendo. Si ya lo pasaste o no lo has pasado todavía, que puedas tener presente estas cosas para hacer durante esos tiempos de distancia, estos tiempos donde quizás parezca que el Señor no está, que puedas recordar que sí, Él está. Quizás por un poco de tiempo no lo podamos sentir como quisiéramos, pero Él siempre está. Y que podamos fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra amistad con Él, y que podamos recordar lo que Él ha hecho y concentrar nuestra mirada en quién es Él. Y por último, les quería compartir una canción. Después si quieren charlamos, seguramente hay alguna que quiera compartir alguna cosa más. Pero les quería compartir una canción que también es una canción de palabra de vida, como puso Leti, y me acordaba del coro solamente. Después la busqué y encontré toda la estrofa, pero el coro fue lo que más me llamó la atención. Y mira lo que dice: sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, busca tu bien. Y si no le puedes ver, ni aún comprender, solo debes saber cómo es Él. Me encantó eso, porque dice, si no lo podés ver, no podés comprenderlo, como Job, que no entendía nada de lo que le pasaba, dice, lo único que debes saber es cómo es Él. Y la pregunta es, ¿sabes cómo es Él? ¿Sabes cómo es el Señor? Si todavía no lo sabes o no conoces cosas de Él, como yo tampoco, hay muchas cosas que no conozco, es bueno el tiempo para poder conocer más de Él, para poder ponernos en sus manos y que Él cumpla sus propósitos en nuestras vidas, ¿no? Así que bueno, les invito a escuchar la canción, a mirar la letra. Está en la última placa, la letra, y ahí nos va a poner la voz. Aun cuando no lo puedas
El Padre sabe que es mejor. Él todo ya planeó. Y cuando no puedas más esa carga llevar, recuerda que solo no estás. Sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, busca tu bien. Y si no le puedes ver, ni aún comprender, solo debes saber cómo es el plan maestro ve nuestro futuro es de Él, así que no vivas con temor, nuestra esperanza está en Dios. Hoy solo ves dolor en ti, mas Él ve el principio y el fin, y como un escultor te quiere moldear, y un día como Él serás. Sabio es Dios, no se equivoca. Bueno es Él, busca tu bien. Y si no le puedes ver, ni aún comprender, solo debes saber cómo es Él. Él solo es fiel y verdad, y lo mejor siempre da. Si no le puedes ver, ni aún comprender, solo debes saber cómo es confía en Amén. Bueno, espero que haya sido de bendición. ¿Alguna quiere compartir? Qué lindo verte, Gray. Gracias. Qué hermosa palabra. Y como decía Raquel, qué lindo verte, Graciana, querida hermana. Estamos orando por vos. También le saludamos a Sofi, que se conectó, a Tete, a Claudia, bueno, ¿no? Y a Paula, que recién salieron, a Lili. Qué profundo esto que nos compartía con tan amor Raquel. Cuando el Señor parece, Él es más real que nunca. No sé si, como decía Raquel, algo sea habilitar su micrófono, compartir lo que el Señor habló en su corazón. Ahí Lili pone que es muy emotivo. ¿Cómo? No, Valium, ¿para qué no tenés tapas? Muy emotivo para terminarnos con el Lili. ¿Sabés, Leti? No, quería completar la experiencia que tuve.
hermoso el tema este porque es algo que a todo cristiano en algún momento le puede pasar. Pero lo que sí te puedo decir, que aunque uno no entienda el obrar del Señor, la certeza de ser una hija de Dios, eso no se te va, porque el Espíritu Santo lo tenés en tu corazón. Así que la certeza y la paz con Dios no se va nunca. Amén, amén. Es así como decís, Tal cual, sí, es así. querida Elisa. Y siempre me recuerdo, viste, que dice el Señor que Él nos va a mandar otro consolador. Y tal cual, el Espíritu es el consolador supremo. En esos momentos difíciles, a veces, como te decía, podemos sentir muchas cosas, pero el Espíritu siempre es esa voz que sobresale en medio de todo lo que nos pasa y si tenemos palabra en el corazón nos trae, nos recuerda palabras, nos recuerda frases del Señor que nos consuelan, que nos traen paz y alivio en esos tiempos. Amén, amén. Qué hermoso los pasajes que utilizaste, los Salmos, Job, Isaías. Creo que el Señor nos ha hablado bastante, ha notado muchas cosas, imagino que cada una, el Señor le habló en una forma especial. Y, y me llamó la atención eso de que David fue tan sincero, y lo vemos en los Salmos, ¿no? Y a mí me tocaba un poco eso de la sinceridad con el Señor, que a veces nos cuesta, viste, ir al grano con Él y decirle lo que nos pasa. Señor, me pasa esto, me siento así, no entiendo esto. Por ahí nos acostumbramos a una formalidad o a una oración de estereotipo ya formal y es tan bueno y tan sano volcar el corazón delante del Señor con esa amistad de la que vos hablabas, con esa sinceridad, entrar en su presencia y despojarnos total, Él ya nos conoce, estamos desnudos delante de Él. ¿Cuánto para meditar? Y, y hay Pero aún, un... sabes, en eso, por más que el Señor conozca, a veces es bueno hablarlo porque también nos ayuda a nosotras a veces cuando no es lo mismo que pensar la oración que hablarla con las palabras. Eh, yo veo, por lo menos en mí, que muchas cosas me ayuda el hecho de hablarlas en voz alta, o mencionarlas, o decir con nombre y apellido, digamos así, qué es lo que me pasa. Ponerle nombre. Ayuda mucho. Sí, sí. Y dijiste una palabra también en oración, recórdame, Señor, quién sos, en tu palabra, que el Señor nos recuerde cuando estamos desahuciadas por dentro, buscar que el Señor nos recuerde quién es Él, sumergirnos en su palabra y que el Señor nos recuerde a nuestro corazón quién es Él. Y me encantó también eso, aunque Él no hubiese hecho nada, Él se merece todo nuestro amor. Cuánto nos ama el Señor, ¿no? Que en esta tarde sigue insistiendo en nosotras, en nuestros corazones. No sé si alguna más tiene algo que Y ahora que vos compartir. mencionas eso de que Dios, de recordar quién es Dios, también ahora me acordaba de que estos viernes que hemos estado viendo Hebreos, vimos el otro viernes que dice que la esperanza que tenemos es como una firme ancla del alma. Y pensando en esto de las emociones, como les decía, que las emociones son como las ondas del mar, a veces nuestra vida va de acá para allá, pero qué bueno que tener la palabra, la convicción y la esperanza que sea esta ancla que nos mantenga firmes. Eso me acordaba que lo estuvimos viendo los viernes. Amén. Amén. Y también dijiste algo que todos vamos a pasar por estos inviernos del corazón, ¿no? Y algunas ya hemos pasado algunos inviernos, cada una sabrá en su corazón las situaciones que ha pasado, algunos momentos de inviernos y de heladas en el corazón y en la amistad con el Señor, en la relación con el Señor. Ninguna está exenta y hay algunas hermanas que hoy están pasando algunos inviernos y algunas situaciones difíciles en su corazón. Sigamos orando las unas por las otras
y animándonos para que nuestra fe pueda crecer, como dijo Raquel, que pueda madurar. ¿Cómo está nuestro corazón ante Dios? Nos preguntaba Raquel hace un rato. Y también nos instaba Raquel a dejar de lado un poco nuestros sentimientos que tanto nos dominan y más a nosotras las mujeres, ¿no? Y anclarnos a nuestra fe, a nuestro Señor. Antes de continuar, podemos no sé si alguna hermana desea orar. Si no, oro yo. Señor amado, te damos gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres fiel, porque nos amas, Señor, como somos, como estamos, Señor, tú nos amas con un amor eterno que no podemos comprender, que no podemos dimensionar. Gracias por enviar a tu Hijo para pagar nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas eternas. Y porque, Señor, como nos recordaba Raquel, has prometido estar con nosotros, Señor, todos los días, Señor, aunque muchas veces no te sintamos, no te veamos o no creamos, Señor, en algún momento que estás, Señor, tú no dejas de guardar nuestra vida, no dejas de amarnos. Te pedimos en esta hora que la palabra que ha ingresado a nuestros oídos y a nuestros corazones pueda echar raíces, que la podamos meditar, masticar y la podamos hacer propia en nuestros corazones, que tú, Señor, nos ayudes a crecer y a madurar en ti y a reconocer, Señor, que te necesitamos. Te amamos mucho, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas y te pedimos en esta tarde que estés abrazando y consolando a aquellas hermanas, Señor, que están pasando por algún invierno, como decía Raquel, que estés, Señor, suavizando sus corazones, que estés recordándoles quién eres tú, que estés, Señor, haciéndote visible en medio de la tormenta, Señor. Gracias, Señor, porque contamos contigo. Te amamos y dejamos, Señor, nuestra vida en tus manos, a tus pies, sabiendo de que es el mejor lugar en el que podemos, Señor, descansar. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y suficiente Salvador. Amén. Gracias de nuevo, Ra. Estuvimos con el desafío de orar de a dos. Algunas no lo hemos podido terminar de cumplir en su totalidad, pero creo que todas hemos estado en contacto con nuestra coequiper que